y a la divulgación dentro de varias instituciones públicas como la UNAM, la UAMOR, la UPEMOR y otras escuelas. También ha colaborado en asociaciones y empresas relacionadas con la agricultura, alimentos y biotecnología, y en la actualidad es el director ejecutivo de la revista Biotecnología en Movimiento del IBT de la UNAM. Entonces, hoy vamos a tener el gusto y el agasajo de tener al doctor acá con nosotros. Le cedo el micrófono, le cedo la palabra, doctor, y con gusto estaremos acá escuchando. Bienvenidos a todos. Gracias. No tengo todavía manera de compartir mi pantalla. No sé si me pueda dar derechos o... Permítame tantito, por favor. Y bueno, mientras agradezco a todos y al CUAM, a la CEMOR, por la invitación para estas conferencias simultáneas. Ya veo que tenemos un poquito menos tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo bien. Ya creo que tengo el control. Ok. Y adelante, déjame ver dónde está Microsoft One. Aquí está. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ok. Lo voy a poner en grande para que pueda ver y ahora ver si cambian. Ok, perfecto. Muy bien. Pues no me veo yo, así es que si de repente hago caras, no se preocupen. Tema que platicamos hoy y que les agradezco mucho haberse inscrito es porque quiero cubrir justamente un aspecto que tiene que ver con cómo nos enteramos de todo esto que es la ciencia, la tecnología, la innovación. Y prácticamente pues vamos a hablar de divulgación y ficción científica, que pues la estamos viendo en diferentes formatos y nos está llegando de diferentes formas, tanto en papel, en la nube, en la tele. En realidad quise poner en el cine, pero pues el cine ya es otra cosa. Y pues ahí está mi presentación. Como comentaron, pues estamos trabajando en la UNAM en un proyecto interesante que es el de publicar una revista sobre biotecnología. Y bueno, lo que yo quisiera empezar diciendo básicamente es lo siguiente. Pretendo que esta charla pueda ser algo más que un mensaje direccional, es decir, no quiero solamente platicarles cosas, sino que haya oportunidad para la interacción, por lo que ensayaré utilizar bien algunos de estos recursos que me brindan los medios digitales. Espero que el título les haya traído en función de lo que involucra en términos de interés, confusión y vocación por la ciencia, la tecnología y la innovación, o en general por la creatividad, que también es otra palabra clave, que es mucho lo que se trata este congreso. Pero no perder de vista que al final de cuentas hablamos de un tema cultural, es decir, no es un aspecto meramente escolar o académico, sino realmente una reflexión sobre cómo aprendemos y cómo contendemos con la realidad y con nuestras aspiraciones, es decir, con esto que nos buscamos, que es la felicidad, el progreso, etcétera. Y más ahora en este siglo XXI, con todo y la pandemia, de la que hemos estado hablando hace unos momentos, y dentro de esta época que llamamos el antropoceno. Y bueno, como introducción a este tema que estamos comentando, pues diría que justamente es un lugar común citar la frase de Einstein, que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero como para advertir algo que realmente dijo en un contexto un poquito distinto. Según sus biógrafos y los que han visto su obra, no solamente científica, sino, pues digamos, cultural, hablando de la vida, el conocimiento y las tribulaciones de su época, antepuso la idea de que en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y esto pues cambia un poco el sentido, le imprime un sentido diferente a estos conceptos. Son famosos, por ejemplo, sus experimentos mentales, en el que él y otros físicos utilizan para imaginar situaciones de las que se puede extraer tal vez conocimiento, o una ecuación o una teoría que predice situaciones que se puedan corroborar.
Pero vamos al principio otra vez. No es terrible que esta opinión no la aceptemos por completo, como tampoco sería unánime que haya una sola interpretación, ya que los significados de imaginación y conocimiento no son necesariamente compartidos por todos, ni tampoco el grado de importancia o equivalencia de un concepto con el otro. Parafraseando a otra de sus alocuciones, es la experiencia personal y colectiva lo que hace la diferencia. Bueno, pues yo simplemente asocio conocimiento con divulgación y imaginación con ficción, es decir, con lo que nos inventamos. Pero para empezar y calentar esta conversación, voy a tratar de ver si es posible. Tenía yo unas preguntas que quería proyectar dentro de esta conferencia para que ustedes lo contestaran si hiciéramos esta que se llama nubes de palabras, pero creo que tengo ahorita un poquito de problemas y lo vamos a dejar para después porque si no nos va a llevar un poco de tiempo. Y bueno, entonces yo simplemente diría que si hablamos de conocimiento, pues un concepto importante es esto de la gestión del conocimiento, que implica, pues si no un ciclo, sí una serie de procesos que a veces van encadenados y que nos generan conocimiento teórico, conocimiento práctico y mayor comprensión de cómo contender con la vida finalmente, ¿no? Y este es un proceso pues relativamente joven. La generación, la transferencia, la aplicación y la comunicación del conocimiento pues están aquí más o menos esbozadas como algo que circula, que da vueltas, como digo ahí, un proceso creativo, colectivo, iterativo, en el que a veces encontramos ciertos problemas, la curiosidad, tenemos ciertas necesidades y nos lleva a generar algún tipo de objetivo, una hipótesis de cómo resolver ese problema o esa necesidad de saberlo. Después tenemos también pues, que generar algún tipo de experimentación, de evaluación de lo que vamos a hacer. Y aquí viene un tema importante que se ha mencionado últimamente, que es, pues, esto requiere financiamiento, no es gratis, ¿no? Entonces, el costo de rehacer investigación científica es importante y es un tema que debemos de contemplar. Y, por supuesto, todos los resultados que yo obtenga van a ser escudriñados, van a ser revisados por colegas, por otro tipo de sectores, para ver si eso es válido o sirve o es barato, etcétera. Y entonces va generando una cierta necesidad de que las cosas vayan caminando hacia transferir ese conocimiento o esas aplicaciones a los grupos que queremos que sean beneficiados por ellos. Y pues también hay otro tipo de cuestiones como es un conocimiento que se puede proteger para hacer una patente, para hacer un producto y que finalmente llegue a las personas, a los sectores, a través de un producto, de un servicio, y entonces va a generar algún tipo de solución. Pero a veces esto pues implica otros problemas, ¿no? Ya hemos visto que pues, el utilizar combustibles fósiles que nos resuelve muchos problemas, pues también nos está generando otros y hay que estar dándole la vuelta a este ciclo para ir resolviendo cada vez las cosas con mayor certidumbre. Pues bien, vamos a hablar entonces de lo que queríamos mencionar aquí, que es sobre la imaginación y la creatividad también. Y ponemos aquí pues algunas frases juntas de varios autores que dicen que pues la ficción son todas aquellas situaciones o personajes inventados, pero que parten de alguna realidad, es decir, siempre toman de referencia a algo que está sucediendo en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad, y la examina, la revisa en retrospectiva, o sea, qué pasó atrás, qué pasó antes, también ve lo que está sucediendo en este momento, o también imagina los escenarios futuros, ¿no? Todo esto que son precisamente algunas obras de ciencia ficción que nos dicen va a pasar lo que imaginó George Orwell en 1984 con el Big Brother, ¿no? Entonces, pues es una manera también de acercarnos al conocimiento, de generar reflexión
sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que en realidad pensamos que es la realidad. Justamente esto me lleva un poco a la idea de que hay todo un género, toda una situación que es la ciencia ficción, que es una traducción, digamos, del inglés de science fiction, y otros le llaman también fantasciencia, sci-fi, pero vamos a referirnos aquí un poco como la ficción científica, como una especie de visión que sí incorpora la cuestión del conocimiento científico como parte de este proceso, de esta reflexión, de la creatividad. Por ejemplo, una obra de ciencia ficción, pues en realidad sí considera los antecedentes y los hechos científicos como algo de base, pero ve que hay ciertos intersticios, que hay ciertas grietas ahí de cosas que no se saben bien, o fallas o inconsistencias de estos paradigmas de lo que creemos que es así, que como es el universo, por ejemplo, y ante estos conflictos plantea diferencias entre el uso del conocimiento, del raciocinio, de la evidencia, o a veces, como lo vamos a ver en muchas situaciones, pues simplemente es destruirlo, porque no sirve, porque creemos que es dañino, porque etcétera, etcétera, ¿no? Pero importa mucho el planteamiento de cómo se hace esa reflexión, porque finalmente adelanta preguntas o propuestas originales o replanteamientos de cosas que no nos habíamos imaginado. Y pues tengo algunos ejemplos para comentarles. ¿Qué necesidades atiende cada una? La divulgación y la ficción. Pues para muchos autores, por ejemplo, pues unos dicen el aprender o el conocer mejor la ciencia es una cuestión lógica de cómo pensamos y de cómo estudiamos la realidad desde el punto de vista académico. Pero para otros también tiene cierto significado de generar el interés por la actividad científica, ¿no? Profesionalmente hablando, es decir, hay que haya más investigadores que utilicen el método científico o los métodos científicos para trabajar contender con todos los problemas que tenemos a nivel personal, colectivo, social, mundial. Tiene, por supuesto, un enfoque también cultural de protegernos de peligros, de situaciones que no queremos que le ocurran a nadie, y esto pues porque hemos investigado la realidad, y el caso ahorita de la pandemia pues es el que mejor ilustra totalmente esto. El enfoque estético pues también no lo podemos descartar, es una obra artística, puede ser una pieza literaria y recrea muchas cosas, como lo vamos a ver con muchas películas que lo hacen pues con una serie de medios que interaccionan para generarnos una visión diferente de las cosas. Y por supuesto esto nos lleva a un enfoque también filosófico, reflexivo, de repensar las cosas de otra manera, de hacerlas de otra manera. ¿De dónde estamos recibiendo toda esta información científica, tecnológica y de cambio, digamos, en la forma de vivir? Pues lo vamos a resumir realmente en que durante mucho tiempo, pues el papel, los libros, las revistas, las impresiones, e incluso estos álbumes conceptuales que eran así de discos grandes que traían ilustraciones muy interesantes, pues era una forma que fue migrando hacia todos los medios digitales, y justamente pongo pues primero la nube, fundamentalmente todo lo que hay en YouTube como un repositorio enorme de ideas y de propuestas, que está organizado pues también en libros, en filmes, en obras de tipo multimedia. Y pues digamos una de las salidas que hubo durante mucho tiempo era pues la televisión, el cine, pero ha ido migrando hacia estos canales prácticamente que pongo ahí, todos estos, que ya nos ofrecen un catálogo enorme de posibilidades, pero elegir aquello que nos interesa o que nos conviene o que nos gusta, pues tiene sus bemoles. Entonces voy a tratar de hacer algunas cosas como ejemplos, ¿no? O sea, ¿qué aprendemos de ver todo esto, no? Pues se ha enfocado muchas cuestiones de educación en términos de adquirir competencias, que se llama, es decir, o una serie de cuestiones de saberes que son conocimientos, o sea,
cosas creemos que son ciertas, que son fundamentalmente válidas para usarlas como referencia, habilidades que nos hacen cada vez más capaces de resolver ciertos problemas y también actitudes, ¿no? Si lo hacemos proactivamente o si lo hacemos reactivamente hacia adelante o hacia atrás, en fin. Y yo diría que hay varias preguntas, por ejemplo, a veces algunos dicen, el universo nos revela cada vez cosas que nos asombran y extienden las preguntas que se consideraban ya contestadas. Y pongo aquí algunos ejemplos, esto de la radiación de fondo, tal vez voy a comentar rápidamente algunos de ustedes que se interesen por los temas astronómicos o cosmológicos, pues ¿qué es esto del Big Bang? ¿Cómo sabemos que hay cierta evidencia de un comienzo de cierto tipo de acuerdo a los datos que estamos recibiendo? Hace poco se publicó esta foto famosa del hoyo negro, que obviamente no fue hecha con una sola cámara, fue todo un arreglo de varios telescopios durante mucho tiempo. De hecho, participó también el telescopio milimétrico que está en la sierra de allá en Veracruz. Y son logros importantes de ir contestando preguntas de qué es eso que está allá afuera, qué es el universo, ¿no? Los objetos súper lejanos que tenemos, porque hay que acordarnos que cuando vemos hacia el espacio profundo, pues en realidad estamos viendo cosas que en cierta manera ya sucedieron hace mucho tiempo, ¿no? A veces millones de años, porque la luz que estamos viendo, pues se emitió hace mucho tiempo, entonces en realidad es una especie de vista al pasado, y esto nos pone en un predicamento de decir cuándo es hoy, cuándo es la realidad de lo que está ocurriendo en otros lados, ¿no? Y preguntas que se imaginaron otros investigadores, de decir, los hoyos negros existen siempre o se van evaporando y desaparecen. Algunos de ustedes que han visto algunos tal vez reportes sobre esta estrella que está en el hombro de la constelación de Orión, que casi siempre vemos, que se llama Betelgeuse, y que es una roja supergigante, pues pudiera ser que en una de estas explote y se vuelva una supernova, y la vamos a ver todos. Pero esto puede ocurrir mañana o dentro de 100,000 años, ¿no? Entonces nos queda una incertidumbre muy grande. Tenemos expectativas de saber más, pero no tenemos a veces toda la información o el conocimiento y a veces la tecnología para modificarlo. Entonces, muchas obras reflejan esta intención de tener cada vez más conocimiento y imaginación, creatividad para resolver ese tipo de problemas. Y lo estamos viendo con la vacuna, pues afortunadamente contra la que está dirigida para combatir al virus SARS-CoV-2, pues se tardó prácticamente un año, ya está lista y se está vacunando a la gente, pero casi 40 años después no existe una contra el HIV y SIDA. Y esto tiene razones de fondo de por qué no es tan fácil generar este otro tipo de vacunas, a pesar de la tecnología que ya tenemos. Siempre en muchas películas y todo vemos que las naves van y vienen y etcétera, y siempre traen sus motores prendidos, pero pues en realidad a veces nos engañan un poco porque la propulsión tal y como la conocemos ahorita sería muy lenta para los viajes intergalácticos, ¿no? Pero realmente hay alguien más que está pensando en otros tipos de propulsión, ya hay muchos planteamientos en ese sentido. ¿Qué otros materiales se utilizan para la construcción que sean no contaminantes y que duren más? Si vamos a migrar a una economía basada en el hidrógeno, que sería un combustible ideal por muchas razones, todavía tiene muchos problemas de cómo producirlo, cómo almacenarlo, cómo distribuirlo. Entonces hay muchas ideas de lo que se está topando ahora la investigación. Sigue habiendo muchas preguntas. También sabemos que hay intentos por buscar maneras en regenerar tipos de tejidos corporales, sobre todo, digamos, en el caso de la piel, cuando hay quemaduras graves, pues cómo hacerle para que se regenere la piel más rápido, mejor, queden bien. Y pues el tema un poco de todo esto de la Disculpe que lo evolución. interrumpa, doctor, pero las Sí. diapositivas no están cambiando. Ya. Entonces, déjenme ponerlas aquí. Vamos a ponerle aquí, ¿ya cambió? Sí. A mí no, yo no veo acá que me cambie. A ver.
Están ahorita viendo en modo pequeño, en modo de no presentación. En modo pequeño sí se ve. A ver, entonces voy a ver si al poner el pase de diapositivas, ya se ve grande. No. Bueno, Ahí se entonces. ve pequeña. Lo que pasa es que cuando cambió al modo de grande, se Sí. quedó la que estaba en pequeña y ya no pasaron las diapositivas. Yo creo que Bueno, mejor se se las voy queda a en pasar así en pequeña. pequeñas. Sí, ¿Sí? se ve bien. Bueno, entonces, hay preguntas muy socorridas cuando vemos ciertas obras en las que a veces la reflexión es que cuando hacemos un rejuego, una utilización de las fuerzas o de los procesos naturales, casi siempre nos lleva al desastre, ¿no? Y la que se ha utilizado mucho es la obra de Frankenstein como una cuestión de decir, pues no hay que estar haciendo experimentaciones con la vida, o el Jurassic Park, o la mosca, o todos estos mutantes que aparecen en cualquier cantidad de películas, y planteamientos un poco más integrales, más completos, como todas las sagas de Alien o de Avatar, que nos plantean qué hacemos cuando encontremos otras civilizaciones o otros organismos, nos vamos a llevar bien, nos vamos a llevar mal, en fin. Hay algunas obras o planteamientos que son un poco más optimistas y que nos plantean que efectivamente vamos a tener tecnologías o vamos a buscar soluciones para controlar el clima y tener una cosa más estable en esta tierra durante el tiempo que sea. Pero a final de cuentas, otros dicen, pues tendremos en algún momento que salir a otros planetas y que se parezcan a la Tierra para poder vivir bien, porque no se puede vivir siempre dentro de una base lunar o en Marte, ¿no? Y, y, o tal vez encontrar maneras de solucionar problemas hoy, aquí y ahora, para resolver problemas de contaminación, por ejemplo, en el Valle de México, o que las ciudades sean un poco más ruralizadas en el sentido de que tengan zonas de cultivo, más parques, etcétera, porque si no vamos a tener ciertos problemas. Pero eso, como les digo, implica un cambio cultural, de creatividad, de cómo queremos hacer las cosas y cómo vamos a tomar esas decisiones. Hay problemas también éticos o bioéticos en los que de vez en cuando tenemos que poner el énfasis y pensar si es aceptable o no, por supuesto, o no queremos esto de la eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza a través de la selección de los que nos parece que son buenos, bonitos y baratos, o saber si queremos seleccionar las cosas desde antes del nacimiento, o si también asistimos a las personas con padecimientos graves y terminales para una muerte más digna, ¿no? Y hay algunas películas que plantean este tipo de disyuntivas. Yo nada más hablaría básicamente de El Mundo Feliz de Aldous Huxley, ahorita la vamos a comentar, y otra que se llama Gattaca, que tal vez sea una película que vean. Yo todas estas recomendaciones las hago pues, a nivel personal, porque son las cosas que he visto y de las que me han generado algún tipo de reflexión, y pues yo recomendaría que se utilizaran, digamos, como un medio de estudio, de trabajo, de reflexión. Más adelante les propongo cómo hacer esto. Bueno, pues también hablando de personajes ya directamente que nos han hecho, nos han marcado temas de obras, pues tenemos aquí a todos estos. Voy a pasar rápido estas listas porque más bien las quiero ilustrar de quiénes son los grandes divulgadores que al menos a mí me han marcado y a mis generaciones que incluso nos condujeron al estudio de una cierta carrera. También hay personajes aquí en México y unos tal vez no lo recuerden, pero había un cuentito que se llamaba Los Supersabios y era muy interesante porque eran dos chicos muy ingeniosos, muy creativos, que hacían inventos, iban a la luna, etcétera. Pero está también el ingeniero José de Lerrán, Ruy Pérez Tamayo, Julieta Fierro, Enrique Ganem, Sergio de Régules, que por ahí debe estar dando otra conferencia, que han escrito obras muy, muy interesantes y hay muchos otros más aquí en México que tienen obras que ustedes podrían revisar y que
seguramente les van a dar muchas cuestiones. Hay temas que siempre nos han despertado interés, y aquí están algunos de ellos, que pues tanto en la divulgación como en la ficción tienen diferentes enfoques, ¿no? En algunos es para decir qué es lo que sí se puede ahora, y en otros que tal vez se pudiera o no se pudiera, o lo dan por hecho de que sí se puede, pero no nos explican cómo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el caso del vibranium, ¿no? Que aparece en muchas de las películas de Marvel, pues es un material que resolvería cualquier problema, pero pues no hay vibranium en la Tierra, ¿no? Y aquí hay otros, los wormholes famosos, las especies híbridas de la mitología, las computadoras hiperinteligentes, o ya los inteligencia artificial, en fin. Y hay, como ven ahí, cualquier cantidad. Yo creo que esta presentación, pues se las voy a compartir después para que ustedes vayan leyendo cada uno de los temas. Y rápidamente, pues aquí sí, más ilustrado, pues pongo algunos de los que me parece que son los favoritos y los importantes. Por ejemplo, está Isaac Asimov, que escribió tanto divulgación como ficción. Carl Sagan prácticamente desarrolló todo un interés mundial por la ciencia a través de su obra de Cosmos. Y después hay esta segunda temporada, vamos a llamarlo, de Cosmos a través de Neil deGrasse Tyson, que está ahí ilustrado. Y está también Stephen Hawking, que pues, falleció hace poquito, pero nos dejó un legado muy importante en términos de la historia, del tiempo. Pero hay otros divulgadores actualmente como Brian Greene, que nos plantea las cosas de una manera bien, bien interesante, muy didáctica, en este libro, por ejemplo, que se llama The Elegant Universe, que vale la pena leerlo. Tenemos otros divulgadores que ya tienen mucho tiempo, David Attenborough, Edward Wilson, Jacques Cousteau, tal vez muchos se acuerden de esos fabulosos documentales que había sobre la vida marina. No cabe duda, por supuesto, que Richard Dawkins tiene una influencia muy importante en el pensamiento científico cultural, al igual que Stephen Jay Gould, aunque muchas veces pues, estuvieron peleando por diferentes aspectos, entonces las polémicas son todavía muy educativas. Francis Crick, que es uno de los descubridores de la estructura del ADN, escribió un libro que a mí me gustó mucho, que se llama What Mad Pursuit, de cómo él se hizo investigador y cómo siguió sus trabajos. En México, pues ya les comenté, la doctora Julieta Fierro ha sido una pionera en muchos aspectos de la divulgación. El doctor Antonio Lascano, que tiene libros fabulosos, no solamente de divulgación, sino de temas así sueltos, como este de la bacteria prodigiosa. Marcelino Serigido y Sergio de Régules, este libro que es encantador, que se llama La mamá de Kepler, y otros asuntos de igual importancia, o algo por el estilo. Como comento, el doctor Lascano tiene una influencia importantísima a nivel mundial sobre los estudios de origen de la vida y de virus y de muchas otras cosas. Y estos algunos porque son interesantes para mí, que han planteado visiones interesantes sobre qué es lo que vamos a comer en el futuro, y que no hay que tenerle miedo al progreso y a la investigación, porque nos aporta datos interesantes de este par de investigadores, uno que es una genetista y el otro que es un agricultor orgánico, y son marido y mujer, y nos plantean en Tomorrow's Table qué es lo que podríamos estar comiendo en los próximos años, y el de José Miguel Mulet, que nos habla de transgénicos sin miedo. Y hay pues los creadores de ficción que nos han planteado también cosas que no tienen todavía respuesta. Por supuesto, Michael Crichton tiene el tema de Jurassic Park, que fue una de sus obras, pero la otra que también se hizo película y es un libro muy interesante que se llama La amenaza de Andrómeda, justamente de un virus desconocido que llega del espacio y cómo resolvieron algunas de estas cuestiones. Isaac Asimov, no puse aquí alguna cosa, pero tiene una obra extensísima en términos de divulgación y de ficción. Y Carl Sagan, que también escribió ensayo científico en este libro fabuloso del mundo y sus demonios, también tiene esta novela de Contacto, que pues con ciertas adaptaciones necesarias para el lenguaje cinematográfico, se hizo también una película que hace un planteamiento muy, muy interesante sobre si nos encontramos con alguien en otro lado, ¿qué vamos a hacer, no? Aquí están una serie de clásicos
de la ficción, que son como Fahrenheit 451, de Aldo Huxley, también El Mundo Feliz, por supuesto la película de 2001, Odisea en el Espacio, de Arthur C. Clarke, que hizo Kubrick, Solaris, que tiene ya varias versiones, pero la más famosa es esta de este señor Tarkovsky, que es una interesante también introspección sobre la comunicación en el espacio, ¿no? Y bueno, aquí están algunas tal vez más nuevas series y películas que ustedes han visto que hacen este tipo de planteamientos sobre lo que hablábamos de la eugenesia, ¿no? De si podemos clasificar a las personas como aptas o no aptas según su constitución genética. Blade Runner, que es toda una cosa de culto sobre androides y sobre si los queremos o no los queremos aquí, los extraterrestres y otro tipo de planteamientos como el de Avatar, que también me parecen muy interesantes. Y hay más películas, algunas con unos dejos de cuestión que han sido criticadas fuertemente por su, digamos, inverosimilitud, pero otras hacen planteamientos interesantes. iRobot, que es una novela también de Isaac Asimov, y Interestelar, que es más reciente, que hace ya todavía planteamientos más concretos sobre la cuestión de los viajes interplanetarios o intergalácticos, con todo y relatividad y demás, ¿no? Y pues yo también les pediría o les sugeriría que vean todo lo que hay nuevo sobre las misiones del espacio, las misiones reales, algunas noveladas, otras documentales, de todos los problemas que se toparon para lograr esta exploración del espacio, que pues nos seguimos preguntando cómo la vamos a seguir haciendo, si a través de misiones tripuladas por humanos o con robots como el Perseverance, que ya vemos que está haciendo maravillas allá en Marte, ¿no? Y pues tenemos aquí a los mexicanos que han producido obras interesantes, también Alfonso Cuarón, si se acuerdan ustedes, fue director de Harry Potter 3, entonces le metió ahí un poquito de su cosecha de humor, pero también hizo Gravity, que tuvo no muy buena crítica, pero que hace también algún tipo de planteamiento. Y Guillermo del Toro, que le gusta mucho la cuestión de la ciencia ficción, los monstruos y demás, pues tiene estas de Hellboy y Pacific Rim o Titanes del Pacífico, que son pues medios finalmente para ponernos a platicar de qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Aquí simplemente ilustro que la pseudociencia pues es otra cosa. Entonces, este tipo de reflexiones y este tipo de enfoque nos permite también diferenciar lo que son pues charlatanerías de cosas que se cree que son ciertas, pero que no tienen una base firme sobre las que sean. No es ficción, sino que se la creen, ¿no? Que esto es cierto y pues no lo comunicarían. Y aquí yo dejé esto en blanco porque quiero generar esta reflexión sobre la comunicación y los beneficios socioculturales del conocimiento y la imaginación en este rejuego doble, es decir, qué conocemos, qué imaginamos, qué hacemos, y lo podemos hacer pues ahorita en estas circunstancias echando más mano de estos medios como tener clubes de ciencia para ver más experimentos demostrativos, cómo es la didáctica de la ciencia, cómo se aprende la investigación, recurrir a repositorios de webinars y charlas que sean obviamente pues más o menos acreditadas a través de acervos que tiene la UNAM y otras universidades, las academias, ¿no? El Colegio Nacional que se mencionó, círculos de lectura que ya en muy pocos lugares funcionan, pero pues debíamos de activarlos justamente para releer estas obras importantes, o talleres de divulgación y ficción para aquellos que empiezan a escribir y que quieran aprender a manejar bien estos formatos y estos géneros, ¿no? Las bibliotecas virtuales, hay ahorita cualquier cantidad de formas de acceder a libros electrónicos, así es que pues ahora sí que no hay pretexto para echar más mano de esto. Debates abiertos, creo que nos ayuda mucho el también discutir directamente a través de orales, utilizando, pues, por ejemplo, algunas escuelas que utilizan esto del modelo de la ONU para hacerlo con un cierto protocolo, ¿no? En algún momento existieron los cineclubs y los videoclubs para precisamente hablar sobre las películas y comentar no solamente la trama y las cosas, sino
cómo se están utilizando todos los recursos audiovisuales para hacerlos. Pues obviamente si hay más congresos como este del CUAM, pues estaría fantástico. Nos ayuda también a generar campañas que sean efectivas, con actividades bien informadas, de cosas que van a servir, y no solamente salir a la calle y vociferar cosas sin mucha idea. Y tal vez también ayuden a dar ideas o motivaciones a mucha gente que quiere iniciar empresas o actividades, digamos, productivas de base científica y tecnológica, pues con un bagaje grande de ciencia y tecnología. Y pues creo que con esto termino, espero que a tiempo, para que prosigamos con las cuestiones del Congreso y que esto les haya dejado algún interés, alguna reflexión de que a través de la divulgación y a través de la ficción científica también podemos aprender mucho. O sea, es un medio, igual que la ciencia, para llegar al conocimiento y a la creatividad que tanto nos hace falta. No sé si hubiera preguntas. Sí, pues muchas gracias, doctor. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano en el orden que vayan levantando la mano, le cedemos el micrófono. Solo antes de comenzar con esto, sí, yo creo que esta oportunidad que tenemos con el Congreso de Investigación, que ya vamos en la edición 31, nos ha aportado mucho de esto que estás diciendo al final. Y la verdad, la imaginación de los chicos y todo lo que ellos se comprometen y hacen y proponen, es increíble. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta, por favor. Pueden ir levantando la mano. ¿Alguna pregunta? Levantando la mano, al orden que levante la mano, le cedemos el micrófono. ¿No hay preguntas? Pues al parecer quedó todo claro. Bueno, esperemos que haya sido por la prisa y por el formato al que tal vez algunos todavía no estamos tan acostumbrados, pero realmente en otras circunstancias nos ha aportado la posibilidad de interactuar mucho más. Desafortunadamente, como les digo, ya no hubo tiempo de pasar esto de las preguntas que cada uno de los participantes podía contestar a través de otra aplicación y hacer esta nube. Pero yo se las dejaría un poquito ahí y les diría, hagan una lista de lo que ustedes consideran que es la divulgación, con qué palabras lo asocian, con qué autores, con qué obras, ¿no?, que hayan ustedes leído, y decir, esto es una obra de divulgación. ¿Cuáles son las de ficción que les llaman más la atención porque les han puesto a pensar, ¿no? Y, por supuesto, si esto, cómo lo podemos aprovechar, canalizar a través digamos, del sistema escolarizado, para aprender más de las cosas, ¿no? Yo he visto, y eso es un poco un problema, de que a veces se considera que no son cosas que puedan utilizarse en la escuela, ¿no? Pero sí en otras escuelas, y seguramente en el CUAM, pues hay la necesidad de decir, tenemos esta lista de libros, y aquí están las preguntas, ¿no? Pero ustedes recurran a la biblioteca, recurran a la mediateca, ¿no?, para encontrar algunas respuestas o algunos planteamientos que se han hecho otros autores, ¿no?, y que lo han tratado de resolver con su creatividad, con su forma de plantear el problema y plantear la solución. Así es que, pues ojalá que esto vaya progresando un poco más y lo trataremos de comentar en los siguientes congresos o a través de las actividades que se puedan generar a través del año. Muchas gracias por su atención, maestro Santos. Sí, y disculpe, Roberto. creo que Alfonso Olvera tenía una preguntita que hacer. A ver, adelante, ¿la oímos o la escuchamos, la vemos? Alfonso. Sí, aquí estoy. Pues el tema de la divulgación me parece muy interesante, pero bueno, no sé qué opine al respecto de que el Internet justamente ha permitido que haya una gran divulgación de las ciencias, pero al mismo tiempo me encuentro con esta situación de que de pronto, por lo mismo de que cualquiera puede hacer divulgación,
De pronto nos encontramos en Internet divulgación que no necesariamente es de la mejor calidad o que puede llevar también a la confusión de la gente, ¿no? O sea, también hay mucha gente que hace divulgación, pero la forma en la que lo explica o el trabajo que produce de pronto podría llevar a más confusiones de lo que realmente puede ayudar, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver también la pseudociencia, que no siempre es fácil de identificar. Claro, No sé por supuesto. qué opinión tiene al respecto. Pues digamos, más que una opinión es justamente, si estamos expuestos a esa situación de que hay tanta información, pero que tenemos que tener criterios, reglas o percepciones de qué es lo que consideramos de calidad, verosímil, confiable, oportuno, actualizado. Y esto pues se va generando, digamos, una capacidad a través de estar expuesto, pues primero a los mejores materiales que hay, ¿no? Y a través de esos, pues sí vemos que hay obras muy chafas, por decirlo así, ¿no? O totalmente inverosímiles. Y otras que tienen, pues, cierta credibilidad. Digo, empezando porque, pues, en Internet podemos ver que hay sitios o youtubers que por su cuenta hacen cualquier tipo de declaraciones y otros que son parte de portales universitarios o de instituciones serias o de cadenas de comunicación que pues tienen cierto control de los contenidos, ¿no? De tal manera que se recomienda que pues mejor, digamos, accedamos a ese tipo de lugares donde es más probable que encontremos información importante. Por ejemplo, hay un portal de la UNAM sobre UNAM Global que habla exclusivamente o que cubre todos los aspectos de COVID-19 y ahí están pues una serie de declaraciones y de participaciones de investigadores que tratan de orientar justamente para no caer en alarmas o en chismes o en rumores de cómo es cuestiones de la pandemia, como acabamos de verlo. Pero finalmente, pues digamos, no hay más que seguir, digamos, expuesto y hablando y comentando y comunicando a través de la crítica, ¿no? De qué es una obra o una divulgación o la ficción de calidad, de la que es falsa o de la que son pseudociencias, ¿no? Yo pues no entraría a un sitio que dice que el Reiki es lo máximo del mundo, ¿no? Mejor buscaría alguna cuestión de la Asociación Astronómica Internacional para ver cómo es que se conoce a ciertos aspectos del universo y no entrar en especulaciones de que si tenemos influencia zodiacal por Marte y Júpiter en conjunción con la Luna, ¿no? Eso me parece. Pero el interés de las personas, pues a veces va un poco por lo que parece oculto, por lo que parece sospechoso, ¿no? Y en cambio, pues hay tantas cosas de asombrarse de lo que es la realidad tal cual, ¿no? Que es importante. En una de sus intervenciones, rápidamente, como tema, Neil deGrasse Tyson dice, pues para mí hay tres tipos de verdades, ¿no? Dice, las verdades personales, o sea, lo que yo creo y que es, pues, obviamente muy subjetivo. Las verdades políticas, que tienen que ver mucho con cómo interpretamos lo que sucede fundamentalmente con la sociedad. Y las verdades objetivas, que son de lo que es, a pesar de que no lo creamos, ¿no? Porque, pues, las reglas de la ciencia sí nos hablan de que hay cierto tipo de evidencias, digamos, incontestables o hasta cierto punto incontestables, nada es absoluto, que es lo que en este momento pensamos, ¿no? Pero pues hay temas como el de la energía oscura o de la materia oscura que todavía suscitan muchas preguntas y pueden generar un interés genuino por saber si está hecho eso de materia normal o anormal, ¿no? O si es algo mágico y que no nos podemos explicar, ¿no? La máxima, por ejemplo, de la ciencia es hasta donde se pueda, pues todo puede explicarse con las herramientas que tenemos y la capacidad que tenemos para conocer, pero hay otras áreas del conocimiento humano, de la experiencia humana,
que son, como dice Stephen Jay Gould, también otro ministerio, es decir, están en otra parte de nuestra psiquis, ¿no? Y no tenemos que estarlas mezclando, ¿no? Cada una tiene su raíz, de dónde surgen, y la ciencia, pues, trata de encontrar las cosas de cómo son las cosas, pero no se pregunta por qué, porque eso ya implica un propósito, un destino del que no podemos nosotros tener ninguna certeza. Muy bien, tenemos otra preguntita, el maestro Javier García, por favor. Adelante, lo escuchamos. No se escucha. Perdón, estaba el micrófono apagado. Muy buenos días, muchas gracias, doctor, por la conferencia. En lo particular me encantó. Yo estoy dedicado a impartir clases a los alumnos de preparatoria y desde hace muchos años batallo mucho con tratar de ilusionarlos y de asombrarlos con la parte científica. Me gustó mucho las personas que mencionó como divulgadores y como científicos. Creo que por ahí, según yo, faltaría uno que considero muy importante, que sería Julio Verne, que creo que valdría la pena también incluirlo por todas las grandes aportaciones que hizo a la ciencia. Y pues nada más como comentario, creo que ahora que los muchachos viven en esta realidad virtual y los videojuegos, sería muy importante que también nosotros como adultos nos metiéramos a explorar ese campo para ver si podemos por ahí también poder atrapar ese gusto que tienen los muchachos por la ciencia. En lo particular le agradezco mucho su conferencia, me gustó muchísimo y creo que me dio muchas claves para poderlas aplicar en el día a día con mis clases, con los jóvenes, para tratar de enamorarlos en este mundo maravilloso que es la ciencia. Muchas gracias. Al contrario, maestro, es un placer participar nuevamente en este congreso y en esta forma y a través de esta conferencia, y estoy totalmente de acuerdo en que pues ha sido una exploración digamos introspectiva. Por supuesto que estaba incluido Julio Verne, pero pues no me cupieron tantas obras y la lista quedó necesariamente incompleta, pero por supuesto que lo considero, ¿no? Y una cosa que vale la pena es decir, cómo hacemos los adultos, los boomers, los retros, los vintage, ¿no? Para meternos a veces a cosas que van tan rápido que ya no sabemos si es pertinente o buscar en lo que se ha hecho, digamos, en los últimos años como algo ya valioso, ya más valorado, y tratar de jalar un poco a la gente, digamos, no voy a decir hacia atrás, pero en términos de motivaciones o de medios, decir cuáles son las cosas importantes. Excluí justamente los videojuegos. Yo no soy muy gamer, que digamos, pero veo que ahí hay, por supuesto, muchas cosas que les digo a los chicos. Digo, somos perfectos usuarios de la tecnología, pero no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona dentro de este asunto, ¿no? Si alguien quisiera ser desarrollador de ese tipo de cosas, que los hay también, pues entonces tienen que pasar por un cierto proceso de imaginarse, pues, y aprender mecánica cuántica y electrónica, y etcétera, para generar nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones. Si los juegos son algo importante, pues afortunadamente hay otro tipo de juegos educativos, ¿no? que dan esta posibilidad. Pero pues ahorita por alguna razón lo tuve que, digamos, restringir solamente a esta divulgación a través del papel, de la tele y del YouTube, ¿no? Y los juegos serán para otra ocasión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, ahora una disculpa de Ernesto, se tuvo que mover a otro grupo en este momento, pero me quedo yo a cargo por si alguno de los presentes todavía tiene alguna duda, pregunta para hacerle al doctor Padilla. Adelante.
Aquí estamos listos. Cualquier cosa, comentarios, sugerencias. Creo que esto importa por la cuestión como comentábamos ahorita con el maestro, utilizar, digamos, estos medios digitales que ahora son tan ubicuos y tan poderosos como una alternativa de aprendizaje, de reflexión, de capacitación, de muchas otras cosas, pero con creatividad. Es decir, no una cosa pasiva de decir, pues me llegaron unos correos, ¿no? No, yo generé una pequeña aplicación o generé un video donde hago cierto planteamiento de preguntas, pero me estoy apoyando en la obra de otras personas, ¿no? No estoy descubriendo el hilo negro. Entonces, yo les sugeriría, como lo hice en la última transparencia, de abordar alguno de esas alternativas, de esas oportunidades para interactuar más a través de los medios digitales y tener más contacto con obras, con producciones que ya están disponibles por ahí y por allá, pero que no hemos comentado, ¿no? O si alguien las lee y se las queda solito, pues qué bueno, pero creo que se enriquece mucho más el intercambio, la colaboración, el contacto y la vinculación, pues solamente, por supuesto, con los maestros y con los compañeros, para ir generando este tipo de cosas. En el Congreso, pues a nosotros nos toca un área donde, digamos, hay una reflexión o un trabajo, digamos, relativamente técnico, pero supongo que en otras áreas, en sociales o en humanidades, pues se hacen ese tipo de planteamientos más generales que a veces tienen que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? De dónde consiguieron esa información, si es verídica o si no es verídica, y cómo se puede abundar sobre ella. ¿Cómo vamos de tiempo, maestro? Pues tenemos ya unos minutitos más, por Perfecto. si alguna de los asistentes tiene, insisto, alguna duda, pregunta, para que se las pueda responder el doctor Padilla. Ya saben, levantamos la manita e inmediatamente le activamos el audio. Adelante, veo todavía algunos conectados por ahí, pero no tengo sus nombres ni nada, así es que ojalá que se animen para preguntar y yo puedo aportar algunas ideas, incluso de lo que comentaba al final, de decir, pues por ejemplo, les comento, hace poco llevamos en el IBT el tema de la semana de pantallas abiertas, donde se dieron 30 y tantas conferencias sobre los temas de investigación, y están todos disponibles en YouTube, en el sitio web de YouTube del Instituto de Biotecnología, en el webcast, sobre enzimas, sobre hormonas, hubo una plática de la doctora Susana López, incluso, sobre el tema también de COVID, y creo que vale la pena revisarlas. Se produjeron, digamos, con esta idea de que fueran accesibles para todos los estudiantes de preparatoria y que están ahí. Y por otro lado también está disponible la revista Biotecnología en Movimiento que publicamos a través del Instituto de Biotecnología, y todos los números están disponibles en el sitio biotechmov.org, en el que pueden ustedes descargar los artículos escritos por investigadores tanto del instituto como de otras instituciones, también sobre todos los temas de biotecnología que son ahora relevantes, importantes, y les pueden dar, entre otras cosas, ideas para futuros proyectos de investigación para el Congreso. Bueno, sí, creo que ya no tienen dudas ni comentarios que hacer. Si no, vamos a dar por finalizada esta conferencia y agradecerle en nombre del Grupo QUAM, de los presentes, su participación y pues bueno, todos estos temas, esperemos que los que lo escuchamos obviamente nos sirvan y nos motiven todavía a querer conocer un poquito más acerca de todo este tema, que obviamente es amplio, como dice usted, y nos llevaríamos quizá más horas, posiblemente hasta días hablando del tema.
Hacer hasta un curso, ¿no? Casi. Exactamente. Sí, muy pues, bien. Pero yo creo que sí, bueno, vamos a tener que cerrar para continuar también en nuestros otros grupos. Los siguientes, no sé si de los asistentes aquí hay algunos que vayan a presentar también alguna ponencia para que se vayan preparando o de lo contrario Ya. también ser partícipes de las mismas. Sí, yo ¿Sí? también tengo que entrar ahorita a la otra para Pues bueno, empezar. doctor Padilla, nuevamente agradecerle y encantado de escucharlo, igual que los No, asistentes. muchísimas gracias, maestro Ruiz. Que tenga usted buen día y que todo lo que siga del Congreso sea lo más pues productivo. Y también, maestro García, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad de comunicarnos pues a través de este medio y ojalá que nos sigamos comunicando así, pero también presencialmente. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por su participación y es un orgullo contar con personas como usted en esta versión de nuestro Congreso. Muchas gracias y nos veremos próximamente. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Gracias.